la doctora Carolina Hausmann Stabile, quien subirá las respuestas a la página de Fundación Tierra Esperanza. Bien, para dar comienzo a la segunda jornada del Seminario Internacional Salud Mental y Prevención del Suicidio Adolescente, presentamos a continuación al doctor Claudio Espejo, quien expondrá su presentación titulada Conductas suicidas y uso de sustancias en la adolescencia. El doctor Espejo es médico cirujano de la Universidad de Chile, donde además realizó su especialización en psiquiatría. Se ha formado también como terapeuta familiar sistémico y posee postítulos en trastornos de ansiedad y manejo de trastornos del ánimo, trastorno de personalidad y psicoterapia, esquizofrenia y adicciones. También posee formación en el modelo multidimensional de intervención diferencial para adolescentes infractores de ley. El doctor Espejo se ha desempeñado como médico especialista en atención de adultos con diversas patologías clínicas y en atención de adolescentes infractores de ley con consumo problemático de sustancias y otros cuadros de salud mental. Además, el doctor Espejo es docente en formación de psicólogos, médicos becados de salud familiar y becados de psiquiatría de la Universidad de la Frontera en Temuco y Universidad Mayor, también de Temuco. Invitamos a pasar adelante entonces al doctor Claudio Espejo. Gracias. Gracias. ¿Tienes el entero? Sí. Primero que todo, muchas gracias a la gente que organizó esta actividad, por invitarme, porque la verdad es que, cierto, la gente que ha estado como expositores son gente que tiene mucha experiencia y son muy importantes en el país, ¿verdad? Tomás, Bader, el doctor, digamos, Valdivia, digamos, y la doctora. Yo les quiero contar que mi experiencia, digamos, en esta área y lo que yo les voy a presentar, ¿ya? Tiene que ver sobre todo, como decía la persona que anunció, desde mi experiencia. Yo soy psiquiatra de adultos, me he metido así, digamos, en el mundo de los adolescentes y he ido aprendiendo a tropezones, digamos, porque he trabajado mucho en adicciones. La verdad es que yo como adulto trabajo mucho en trastornos del ánimo, trastorno afectivo bipolar, pero también en adultos yo trabajé harto digamos, con personas con uso de sustancias. Entonces empecé a trabajar, digamos, en los programas con chiquillos, digamos, que consumen sustancias y que tienen conducta delictiva. Entonces la verdad es que yo tengo como 10 años trabajando en Cholchol, digamos al mando de mi señora, que es la jefa del programa, que ha sido siempre la jefa del programa, que me ayudó mucho en esta presentación, así que se lo agradezco desde ella. Y lo otro, yo tengo el privilegio, de verdad, de que a los chiquillos que yo veo en el medio privado de libertad, a muchos los veo en el medio libre. Entonces eso es extraordinario, es extraordinario. Algo decía la doctora en la mañana, que yo coincido plenamente con ella. Yo creo que las cosas más... Yo muchas veces al final del día, yo atiendo obviamente en la consulta privada a personas, pero yo muchas veces al final del día creo que la mejor experiencia que he tenido ha sido en Cholchol, sin broma, porque te digo, los chiquillos que uno ve acá, y eso es lo que esta población, es una población que tiene una sumatoria de problemas, ¿verdad? Vienen de familias multiproblemáticas y son chiquillos que tienen en realidad una sumatoria de desventajas, desde lo social, desde los barrios en que viven, desde el tema de la conducta delictiva, desde las familias, desde los procesos neurobiológicos como digamos consumidores de sustancias que parten muy tempranamente, entonces que uno siente que a los 12 años ya llegó absolutamente tarde o a los 10 años de repente, ¿verdad? Así es que yo les quiero contar algo. Yo me voy a abocar a este grupo que son más complejos que el título, porque a mí me toca ver, chiquillos, infractores de ley
como vamos a ver, con trayectorias muy complejas que la gente de la Universidad de la Frontera en los últimos 10 años ha ido sistematizando, ¿verdad?, los procesos de estudio y de intervención, con el MIDA, el modelo MIDA, que lo vamos a nombrar. Entonces, la presentación que yo voy a hacer sobre todo es de la experiencia con este grupo de chiquillos, los últimos 10 años, yo calculo que debemos haber visto unos 450 chiquillos, una cosa así. Yo tomé una muestra de esta y la puse ahí, ¿ya? Y la vamos a ir analizando, pero como estos chiquillos son un cúmulo de dificultades, comorbilidades, todos estos chiquillos con usuarios de sustancias tienen muchos trastornos inducidos por sustancias, son chiquillos que llegan y a veces en el primer encuentro uno piensa, ¿verdad?, por ejemplo, que tienen un trastorno bipolar, ¿verdad?, un bipolar tipo 2, o que tiene, digamos, por decirte, un cuadro psicótico, digamos, se encuentra de todo. Entonces, en el análisis de este grupo van a ir saliendo las distintas comorbilidades que hay. Muchos chiquillos con trastorno por déficit atencional que en la historia retrospectiva, en el análisis y en los síntomas residuales actuales, uno, digamos, cree y que cumplen los criterios como un trastorno de déficit atencional del adulto. Ustedes saben que el trastorno por déficit atencional del adulto, cuando no se trata y de verdad hay un déficit atencional, la verdad es que empeora el pronóstico. Los chiquillos se meten mucho más en el consumo de drogas cuando, ¿cómo es que se llama?, cuando no se trata el trastorno por déficit atencional. Y nos toca ver muchos chiquillos, como vamos a ver. Ahora, en ese contexto, estamos viendo el tema de intento de suicidio o suicidio, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, es una población, digamos, que como vamos a ver, en el caso de ellos, el acercarse al suicidio no parte solamente en la ideación, planificación, intento. Yo diría que esta población, que son chiquillos excluidos absolutamente, una población excluida de nuestro país, es una población que yo creo que lo que más los marca es el desapego de la vida. Antes de la ideación suicida, son chiquillos que tienen conductas absolutamente de riesgo todo el tiempo, y que ese es un tema que es como muy especial. Son chiquillos, por ejemplo, que desde lo social están todos fuera del sistema educacional. Entonces, cuando uno ve la estrategia, ¿verdad?, para suicidio, cuando lee los trabajos de la gente que en Chile ha publicado mucho, uno ve, digamos, que las experiencias son en chiquillos escolarizados. Estos chiquillos, como vamos a ver en este grupo, no son escolarizados. Bueno, como este es un grupo que tiene mucha comorbilidad, yo voy a introducir esto con algunas cosas que tienen que ver con el desarrollo adolescente, con adicciones, con la neurobiología de algunas adicciones. Vamos a ir caminando rapidito para llegar al análisis de este grupo, ¿ok? Pero vamos a partir por eso. Por supuesto que digamos, la adolescencia, uno la ve, ¿verdad?, como un proceso de desarrollo y un proceso de neurodesarrollo. La adolescencia marca un periodo de cambio, claramente de la niñez a la adultez, y hay una serie de cambios, pero el cerebro cambia mucho. El cerebro cambia mucho. Y la verdad es que ustedes seguramente que lo han escuchado mucho, la experiencia, el trabajo y todo, pero los chiquillos, en la medida que toman contacto con sustancias, ¿verdad?, psicoactivas, que producen mucho cambio interno, como vamos a ver acá, son chiquillos que aumenta mucho. Si, digamos, en el proceso de la adolescencia los chiquillos tienen muy alto el sistema, digamos, todo lo que tiene que ver con la impulsividad, con las emociones, y tiene un sistema, todo lo que es los lóbulos frontales bastante menos desarrollados. Si ustedes le suman a eso, ¿verdad?, cargas de fármacos, de alcohol desde chicos, de marihuana, de pasta base, de inhalante, etcétera, son chiquillos que retardan mucho, ¿verdad?, su desarrollo de los lóbulos frontales y los hace ser mucho más riesgosos. Estos chiquillos, digamos, yo te digo, tengo pacientes que han salido de Cholchol y después lo he visto dos meses después que robaron un auto y que con droga, digamos, chocaron, ¿verdad? Pero esa es una conducta ¿me entiendes? Una conducta muy cercana, digamos, a la autoagresión. Salir, digamos,
digamos, en un auto, robarlo, o ir a robar con una pistola, digamos, o ir a hacer una, como le llaman ellos, una mexicana, digamos. Son cuestiones que de verdad uno dice que estos chiquillos, la verdad que no tienen apego a la vida. Y probablemente tiene que ver un poco con lo que vamos a describir. Por ejemplo, el tema del apego a nuestros chiquillos. Si uno piensa que la familia es importante, pero el estilo de apego es importante, la verdad es que las familias que tienen la presencia de los padres es muy pobre y muy frágil, ¿ok? Entonces implica cambios, por supuesto, en la adolescencia, ¿verdad? Cambios sociales, cambios biológicos, cambios psicológicos. Y además interacción de muchos factores multidimensionales que tienen una repercusión importante en el desarrollo del adolescente. En ese contexto vamos a tomar el tema del intento de suicidio, la ideación suicida y este tema que yo les decía que el desapego a la vida, ¿ok? Cambios sustanciales en la eficiencia y la especialización del cerebro, refinamiento sináptico y milenización. Ustedes todos han escuchado hablar seguramente de la poda sináptica, ¿verdad? Que en el fondo es un proceso, ¿verdad?, de mejora, de mejorar la eficiencia del cerebro. Lo que no ha ido sirviendo se va podando, pero en la pubertad, en la adolescencia, ¿verdad?, hay una serie de enfermedades. Por ejemplo, ustedes saben que la esquizofrenia es una enfermedad, una psicosis crónica que aparece justamente en esta etapa. Y toda la gente que tiene una cierta vulnerabilidad y que está usando sustancias, por ejemplo, marihuana, ¿verdad? Que Chile es campeón mundial de uso de marihuana, pero toda la gente piensa que la marihuana es inocua. Vamos a ver aquí que no es tan inocua la marihuana. Bueno, entonces lo importante es esto, chiquillos, que la verdad es que entre los 5 años y los 20 años hay todo un proceso, ¿verdad?, de neurodesarrollo que termina con que los lóbulos frontales, en la medida que se va poniendo azules esas imágenes, es porque están, ¿verdad?, siendo mucho más maduros. Hay un aumento de la mielinización que permitiría, ustedes saben que el cerebro, la maravilla del cerebro sobre todo son las neuronas de interconexión y la capacidad que tiene una función compleja en que las distintas estructuras se conecten. Y eso es una maravilla y eso también se retarda con el uso de sustancias, entonces hay que tener cuidado. Este es un modelo que muestra, digamos, por qué desde el punto de vista evolutivo, ustedes saben que los chiquillos tienen, siempre las generaciones se plantean cambios, los viejos somos más pesimistas, más conservadores, etc. Y los chiquillos tienen esta desequilibrio, ¿verdad?, entre los lóbulos frontales y todo lo que tiene que ver con la búsqueda, con el sistema dopaminérgico. Y afortunadamente son chiquillos que buscan, que lo intentan, pero si tú le metes a esos chiquillos, sobre todo chiquillos de barrios marginales, con mucha droga, con mucha delincuencia, estas drogas probablemente nunca llegan a ser, ¿verdad?, como un adulto normal, ¿verdad?, porque no, la verdad es que se desestabiliza estos sistemas, nunca termina de desarrollarse y de madurar el lóbulo frontal, ¿ok? Por lo tanto, la neuromaduración y cambios neuroquímicos durante este periodo corresponden a un cambio en las habilidades cognitivas, emocionales y de comportamiento y son hipótesis que explicarían la mayor propensión de adolescentes al consumo de drogas, ¿ok? Hay algunos eventos adversos en la infancia que claramente están relacionados, ¿verdad?, con cuadros clínicos del eje 1, que como vamos a ver, pero también del eje 2. O sea, lo que los psiquiatras llamamos la personalidad, la configuración de la personalidad, tiene mucho que ver con estos sistemas. Existen fuertes asociaciones entre experiencias adversas, lo que es la negligencia, el abuso, ¿verdad?, el abuso sexual, experiencias ya más grandes, de más adultos, de los chiquillos también, que puede ser la violencia conyugal, el divorcio de los padres, etcétera, que alteran, digamos, como le decía, y que aumentan el riesgo de trastornos de ansiedad. Por ejemplo, cuando el sistema de alarma queda hiperactivo, hay muchos trastornos de ansiedad, crisis de pánico, ansiedad de separación, etcétera. Y muchas veces los chiquillos que empiezan a consumir, una buena parte de los chiquillos que nosotros tenemos en el programa, son digamos, personas que en realidad el uso de sustancia inicial, alcohol y depresores del sistema nervioso central, tiene mucho que ver, digamos, con el manejo de la angustia, ¿ok? Se sabe, por supuesto, que la depresión materna, digamos, disminuye la capacidad de apego de las mamás y aumenta mucho, ¿cómo es que se llama?, muchos trastornos de ansiedad. Los sistemas de apego se hacen muy pobremente y ustedes saben
que, digamos, la eficiencia, la riqueza de ese momento del vínculo de una mamá y un hijo es muy importante en la posibilidad de regulación emocional de los chiquillos después. Quizás la tarea más importante en esta época para los niños es que una mamá esté sanita y esté bien. Estos chiquillos tienen muchas veces, digamos, madres que no están, que están ausentes y que están, digamos, con droga. Entonces, y bueno, lo importante es que todo esto además es una marca neurobiológica, ¿cierto? Tempranamente se alteran el sistema del CRF, que es el cortisol alto, hay una serie de cosas con los receptores a corticoides, a cortisol que no funcionan, ¿ya? Y en condiciones de deprivación materna se sabe que se activan sistemas, digamos, de ansiedad en los chiquillos que a veces no se terminan nunca de mejorar. Afortunadamente, con un buen maternaje, como de repente se ha visto en ratas, en monitos, digamos, me refiero en animales de experimentación y en humanos, por supuesto, cuando se corrige tempranamente el sistema de apego, hay muchas cosas que mejoran, ¿verdad? Por lo tanto, digamos, este tipo de cosas uno las encuentra en todos los chiquillos. Cuando uno habla que los chiquillos tienen, digamos, familias multiproblemáticas, estamos hablando de eso, ¿ah? Disfunción familiar, antecedentes de psicopatología en la familia, muchas veces padres que también tienen delitos o que consumen sustancias o que tienen estilos muy como castigadores. Vivir solo con uno de los padres, mujeres, mayor riesgo de trastorno de ansiedad y afectivo, deserción escolar, se asocia a la presencia de trastorno por uso de sustancias. Bueno, los chiquillos nuestros, vamos a verlo, pero te digo, la gran mayoría no están en los sistemas de educación y como promedio tienen 3 años fuera del sistema de educación. Cosas como importantes del trastorno por uso de sustancias. Ustedes saben, el modelo siempre tiene que ver con el sujeto, ¿verdad? Sus características genéticas, de desarrollo, de apego, estilo de apego. La sustancia, que tiene cada una, ¿verdad? Una característica especial y una capacidad de unirse a ciertos receptores y producir ciertos, ¿cómo es que se llama?, efectos, pero también el contexto, pues es distinto a un chiquillo que tiene muchos recursos, que tiene muchas capacidades, tiene, ¿cómo te digo?, muchos recursos para entretenerse, para aprender, etcétera, que un chiquillo que consume marihuana y que vive en un lugar muy deprivado. Entonces, sabes que los consumidores son o no problemáticos, la gran mayoría de la población no consume nada, el 90%, pero los consumidores problemáticos son los que, digamos, en esta población son problemáticos y la gran mayoría con dependencia y uso de más de una sustancia, ¿ok? Ustedes saben que el gran tema nuestro en este minuto es la marihuana, ¿verdad? Otras drogas se han estabilizado, pero la marihuana está. Una cosa interesante a propósito de que estas cosas no son solo neurobiología, sino que relaciones. Se sabe, digamos, por ejemplo, que los padres involucrados, este es un estudio que se hizo en la Universidad de Columbia, ¿verdad?, tienen muchas más posibilidades. Y cuando hablamos de padres involucrados, estamos hablando de padres o algunos de ellos que saben dónde están después del colegio, padres que están atentos a lo que hacen en el colegio, los padres conocen a sus amigos más cercanos. Son 7 preguntas. Pero fíjense lo que pasa aquí en relación a conductas de riesgo y a uso de drogas, que digamos, cuando eran cero situaciones en que los padres sabían de los hijos, el porcentaje, digamos, de uso de droga, y después vamos a ver de conducta de riesgo, es mucho mayor. Con 3 preguntas o 3 situaciones en las que los papás estaban involucrados, bajaba a 10 el tema, digamos, del uso de droga o de conducta. Fíjense esto, hago un tema especial. Aquí comparan, digamos, los usuarios de alcohol y los usuarios de marihuana. Y la verdad es que los usuarios de marihuana tienen harto más, se meten harto más en líos. Y en líos que son juegos de niños para los juegos, me refiero a las conductas que uno ve en los chiquillos de la población infractores de ley. Pero me refiero a eso, quedarse en casa de un amigo sin avisar,
ir a fiesta un sábado por la noche, volverse solo de una fiesta, tomar cerveza o alcohol en la calle, ¿verdad? Son cuestiones que obviamente a nosotros, ¿verdad?, con familias relativamente bien formadas, nos sorprende o nos preocupa. Te digo, los chiquillos, la gran mayoría de los que están en Cholchol, tienen trastornos crónicos del sueño, y cuando tú le preguntas si en algún momento de la semana ellos llegan después de las 3 de la mañana, eso es lo habitual. O sea, los chiquillos llegan, digamos, a Cholchol y tienen siempre trastornos del sueño. Mire esta cosa aquí especial. Esta es la comparación entre consumo de marihuana en adolescentes, ¿verdad?, que son o digamos, escolarizados o los que están en programas de infractores de ley. Fíjese que la diferencia de los chiquillos en el consumo de sustancias, el consumo específicamente de marihuana. Y los chiquillos, cuando se fijan que de repente siempre dicen que la marihuana no es un tema, no hace daño, porque ha cambiado mucho la percepción de daño. Pero la verdad es que estos chiquillos, cuando tienen marihuana, la consumen y la consumen toda, ¿cierto? Un tema importante es que la dependencia, la dependencia a cualquier sustancia está marcada, ¿verdad?, por algunos fenómenos como la tolerancia, que de alguna forma señala, digamos, que hay mecanismos neuroadaptativos en el cerebro que se echan a andar y que hacen que la persona necesite cada vez un uso mayor para obtener el mismo efecto, ¿verdad? Y además el síndrome de privación. Bueno, estos chiquillos en este grupo, la gran mayoría tiene, digamos, eso, tiene una dependencia a sustancias, ¿eh? Y por supuesto que este es un factor de riesgo para, digamos, impulsividad, para asumir riesgo y también, ¿verdad?, para descontrol impulsivo y conducta autoagresiva, como vamos a ver. Dentro de la neurobiología de este tema de adicciones, lo importante es no perder de vista que los sistemas, digamos, que están involucrados son la dopamina, con este tema de la búsqueda por placer, pero la gran mayoría de los chiquillos que consumen y los dependientes de droga, el gran tema es lo que llamamos afectividad negativa, que está marcada más bien por todas las sustancias que tienen que ver con la angustia, el miedo, el malestar. La gran mayoría de los chiquillos que consumen después de un periodo entretenido de contacto con la sustancia, el uso de la sustancia es por este sistema, va. ¿Cómo lo hago acá? ¿Tiene? No sé, fíjate, se cortó, pero... Bueno, en todo caso le digo, el gran sistema que mantiene el uso de sustancias no es la búsqueda de placer, sino que es huir del dolor. Los mecanismos que más hacen que una persona vuelva a consumir tienen que ver, ¿verdad?, con que se activan sistemas y sustancias internas que tienen que ver con el cortisol, con el CRF, etcétera, que hacen que la persona tenga la necesidad de esa búsqueda. ¿Ah? Ya, te pasaste. Gracias. ¿Este es el puntero? Sí, no. Sí. Sí, ese, ya. Ya. Y digamos, y todo lo que tiene que ver con el craving tiene que ver con esto que está aquí, ¿ah? O sea, los sistemas, digamos, más, digamos, los lóbulos frontales, ¿verdad?, en la medida que hay una preocupación, se anticipan y buscan la sustancia. Ustedes saben que así funciona. Y en las adicciones está puesto el sistema de recompensa, la dopamina, y fíjense, aquí está, miren qué especial esto. Por ejemplo, la dopamina se libera en este sistema, pero lo que la comida puede lograr hacer, que se libere dopamina y que uno sienta placer, es un cambio entre 100 y 150, se fijan ahí en el eje, pero la anfetamina sube de 100 a 1000, entonces no hay cómo competirle a una droga que usa el sistema de recompensa, pero lo lleva al máximo, entonces va pasando eso. Bueno, este es otra cosa, este es lo que yo les decía, la gran mayoría de los usuarios empiezan a pasarlo más bien mal. Eso que está ahí es como el nuevo sistema de equilibrio que tienen los pacientes que se van haciendo adictos y que hace que en realidad estén mucho más, digamos, en lo que llaman emociones displacenteras, ¿ya? Y eso es lo que lo hace buscar la sustancia. Y por lo tanto, en general, digamos, lo que son los refuerzos negativos,
O sea, la angustia, el miedo, hace que la persona en realidad tenga una compulsión por buscar la droga, ¿ok? Y este es el sistema que tiene que ver, como le digo, con los lóbulos frontales, que tiene más que ver, ¿verdad?, con arreglárselas para tener, digamos, la sustancia. Aquí está el tema de que yo les decía del ¿cómo que se llama?, del cerebro que va madurando y que se va deteriorando con el uso de sustancias. Aquí hay una cosa muy especial, ustedes tienen que haber tenido, todos tienen experiencia aquí seguramente de trabajo con adicciones, la mayoría. Se fijan que la gran mayoría de la gente que tiene problemas con las adicciones, digamos, no tiene ninguna idea de que tengan problemas con las adicciones y no tienen ningún interés. O sea, es lo que digamos, ¿verdad?, llamamos que está como en estado precontemplativo. O sea, la persona no tiene, tú le preguntas a un chiquillo si tiene la impresión de que tiene algún problema porque tuvo un accidente, pero no lo relaciona. Y eso tiene que ver con dos cosas, con mecanismos de defensa, negación, etc. Pero aquí además hay un tema que tiene que ver con que se van echando a perder sistemas neurales, y uno de esos es la ínsula, que tiene que ver con la autoconciencia. Entonces la persona no va teniendo idea, va dañándose neurobiológicamente, van haciendo cambios, así como esta que se activa en los sistemas negativos de malestar, de disconfort, tiene que ver con una cuestión de que cambian el funcionamiento interno y alguna liberación de alguna sustancia. Bueno, y por lo tanto una de las cosas que tenemos cuando trabajamos con estos chiquillos es lo que llamamos la entrevista motivacional. Asumimos, digamos, que los chiquillos no están motivados para tratarse, pero hay que ayudarlos a que se motiven. El uso del alcohol y las drogas en la adolescencia normalmente producen una serie de cosas, ¿verdad? Evasión de la realidad. Los chiquillos no quieren sentirse mal, entonces toman alguna sustancia que lo eleva un poco o que lo aplasta. Fíjense que entre los chiquillos es muy frecuente que te cuenten que en realidad consiguen estas tiritas de clonazepam, ustedes tienen que verlas, y toman 10 tabletas, 20 tabletas, después de haber consumido otras cosas. Y cuando tú le preguntas cuál es la idea, ellos dicen, bueno, borrarse, estar 4 días, 5 días. Ahora, en el proceso de borrarse, tienen conductas muy desinhibidas, muy impulsivas. Las chiquillas de repente, ¿verdad?, que quedan botadas, y si están con un grupo de chiquillos a veces tienen abuso sexual o violaciones, etc. Y hay una serie de cosas que pasan en ese estado con las personas, o se ponen muy violentos y asumen riesgos que son, digamos, absolutamente, como te digo, límites, por subirse y conducir un vehículo a 120 kilómetros por hora, obviamente que Bueno, y una de las cosas que ocurre en el consumo de sustancias es que la identidad de estos chiquillos está absolutamente fragmentada, lo que mucha gente llama aquí en Chile, por ejemplo, el Instituto Chilcruz trabaja mucho con esto, por el tema de cómo la gente no tiene una memoria en película, sino que tiene como puros chispazos, ¿verdad? Porque tiene mucho tiempo borrado con las drogas. Bueno, y hay algunas cosas, bueno, ahí está el tema de la identidad, cómo de alguna forma los atracones de sustancias, de drogas van haciendo que disminuya mucho la función reflexiva y aumente mucho el acting out. Se altera, por supuesto, todo lo que son la relación con familia, el mundo académico. O sea, a los chiquillos uno le pregunta, digamos, con respecto al colegio también ellos sienten que no tiene sentido, que no entra en su mundo el colegio. O sea, si tienen 3, 4 años de lejos, digamos, fuera del colegio es porque no les interesa. Miren, por ejemplo, acá, 30.6% de los escolares entre octavo y cuarto medio consumen marihuana. Y digamos, ha habido en relación a entrevistas y encuestas que han hecho otros años una pérdida de la percepción de riesgo muy grande. Entonces ahora yo diría que la mayoría de la gente piensa que en realidad consumir marihuana no tiene ni un problema. Y ustedes saben que la gente piensa que incluso tiene muchos usos médicos, la marihuana, pero hay cannabinoides que sirven mucho, ¿verdad?, en las respuestas inflamatorias, algunas para la epilepsia, etcétera. Pero no es que uno fume un pito y entonces le sirve para cosas. Es una cosa muy importante saber, porque la verdad es que hay cannabinoides y cuando se usan, cuando son de uso médico, son procesos bioquímicos,
farmacológicos muy finos en que se obtiene esa sustancia, pero no es, digamos, como lo haría un chiquillo, como diría la Ana María Gasmuri. Evolución, bueno, esto es lo que yo les decía, se fijan la actitud, digamos, en relación a la marihuana ha cambiado mucho en los últimos 10 años y básicamente el tema es que hay como muy poca idea de problema. Y lo que hay una científica chilena, digamos de Chile, que ha trabajado mucho en NeuroSpect por años, la doctora Neubauer, y fíjate lo que dice la doctora, y eso es producto de un estudio que hizo en que comparó chiquillos normales con chiquillos usuarios de drogas, y los chiquillos usuarios de droga para ellos son chiquillos que consumían un pito a la semana, o sea, digamos, harto porque, digamos, los otros chiquillos no consumían nada, pero los chiquillos que uno ve normalmente consumen mucho más. Y fíjate lo que había acá. Dice, en nuestro medio la doctora Neubauer, ¿cierto?, hizo esto, dice, se comprobó que tenían menor rendimiento en muchas pruebas cognitivas de memoria, capacidad organizacional, alteración de la atención, etc. Y en el SPECT había múltiples áreas que estaban menos irrigadas, que es lo que iba apareciendo. Bueno, lo otro que tienen muchos estos chiquillos, ¿verdad?, son los trastornos que llaman los psiquiatras infantiles, trastornos externalizantes. Pero básicamente, una cosa que me interesa aquí, digamos, pasar es lo siguiente. Los chiquillos con estos trastornos muchas veces tienen una sumatoria de cosas. Parten con déficit atencional, que no se trata o que se trata mal, empiezan a consumir drogas y empiezan, digamos, a complicar este tema. Entonces pasan de digamos, de rabieta en algún momento, a trastorno oposicionista desafiante, después a trastorno disocial, que lo vamos a definir, pero que básicamente es el trastorno desde la perspectiva médica, psiquiátrica, que tiene que ver con los delitos, ¿verdad?, reiterados contra la propiedad, contra las personas, que dependiendo de la gravedad, ¿cierto?, pero son trastorno disocial, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tiene de especial esto? Que uno analiza a los chiquillos con trastorno disocial y fíjense que en todo hay una vulnerabilidad social, pobreza y barrios vulnerables, ¿ya? Vulnerabilidad biológica y neurobiológica, hay mucha malnutrición, muchas enfermedades físicas, pero además este deterioro cognitivo, déficit cognitivo, pero sobre todo aprendido, digamos, me refiero cultural. Y vulnerabilidad en los cuidados familiares, porque hay mucha mala relación. Desde el punto de vista de la psiquiatría hay una serie de vulnerabilidades también. Los chiquillos con trastornos disociales tienen experiencias de abandono, de maltrato, estilos de crianza, como vamos a ver en el resumen de esto, muy desligados, muy inconsistentes, barrios con validación de la conducta violenta y una cosa re importante, la exclusión social. Yo diría que estos chiquillos se sienten muy excluidos y yo siempre le digo a mi señora que probablemente estos chiquillos, si estuviéramos, no sé, 50.000 años atrás, desde el punto de vista de la psiquiatría evolutiva, estos chiquillos serían líderes, estos chiquillos serían los que frente a la adversidad van para adelante y consiguen lo que no consiguen, digamos, lo que la cultura no les da. Entonces yo creo que ahí hay un desafío también, a propósito de poner el tema del suicidio también en el tema de lo social, de los problemas sociales que... Bueno, impacto sociocultural y económico de la globalización y el consumismo, por supuesto, en estos trastornos disociales, ¿ya? Y la definición. Ahora, los chiquillos con trastorno disocial, una cosa muy importante que les tiene que haber pasado a la gente que trabaja con ellos, es que ellos se cierran al mundo adulto. En general es muy especial el contacto con ellos, porque si tú no abrías un espacio de diálogo, de confianza, de escucha, la verdad es que los chiquillos no están ni ahí. A veces son muy desafiantes o muy indiferentes, o no te dicen nada que valga, que sea importante a ellos. Ausencia de empatía, tendencia a sentirse amenazados, sintomatología depresiva, pero que se manifiesta muchas veces como disforia, irritabilidad, ¿me entiendes? El uso de drogas parece anestesiar lo que queda de afecto. Da la impresión de que, digamos, la capacidad de tener cierta afectividad es digamos. Y hay ideación e intentos de suicidio frecuentes en este grupo, ¿ok? Y en ese sentido
el tema nuestro, antecedidos por desapego a la vida. Lo que yo les decía, son chiquillos que de repente uno se da cuenta que viven el día, presentismo. Entonces, digamos, no tienen proyecto, da lo mismo si están o no están después. Es un tema interesante desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa. Bueno, el trastorno disocial, solamente voy a decir esto, podemos definir el trastorno disocial como un patrón de interacción con el entorno que se desarrolla generalmente en la infancia y la adolescencia y que se caracteriza por la comisión reiterada de actos considerados antisociales debido a que ocasionan perjuicios sobre otras personas, ¿verdad? Más allá de... Pero lo que uno ve aquí es esto, chiquillos, es una evolución que es tétrica. Los chiquillos en la infancia temprana, 2-6 años, probablemente tienen una disciplina muy pobre y mucha violencia en esta familia. Entre los 6 y los 11, rechazo a los pares normales. Todos son agilados. Ustedes conversan con los chiquillos, ¿cierto? Y la verdad es que problemas de conducta infantil, todos estos chiquillos, ¿verdad?, empiezan a tener muchos problemas o pelear con los compañeros. Muchos pelean con los profesores, ¿verdad? Cuando uno ve rasgos antisociales, de repente roba a los profesores o de repente molestar a los profesores mucho. Vinculación a grupos de niños con problemas. O sea, los chiquillos empiezan a salirse del sistema en esta etapa y se dan cuenta que son mucho más entretenidos los que están afuera de la clase que los que están adentro. Y finalmente en la infancia tardía y adolescencia, de frente empiezan con el tema de la delincuencia. Entonces hay un temazo aquí, ¿ya? Lo otro que yo quiero contarles es que en esta población hay mucho trastorno de lo que llamaríamos trastorno de la personalidad. Y dentro de las personalidades están las personalidades que llamaríamos desarrollos limítrofes, que son por un lado muy inestables, que son chiquillos que desde la perspectiva del apego han tenido apegos muy inseguros y apegos muy desorganizados. Cabros que han sido abusados, cabros que han sido maltratados, que han estado solos. Y fíjate que los chiquillos, cuando uno trabaja con ellos y hace un genograma, pasa lo siguiente: a veces la mamá ha sido la persona que ellos han tenido, de verdad, pero uno ve que la mamá ha tenido 3 o 4 veces pareja con padrastros distintos, que tiene varios hermanos, medios hermanos. Entonces, la figura más importante para ellos, igual es una figura lejana que ha tenido que trabajar, que a veces los chiquillos dicen, no, mi mamá trabaja, es vendedora ambulante, pero también está metido a veces en microtráfico, etcétera, porque los papás son ausentes. Yo te digo que la gran mayoría de estos chiquillos, los papás no están, y cuando están, no son buenas figuras, han estado en la cárcel, han estado presos, han sido violentos. No somos muy buenos padres. Disminución, bueno, las personalidades limítrofes, por un lado, por supuesto que hay una neurobiología especial y que surge del tema, ¿cierto?, del apego, etcétera, pero la gente digamos, con personalidad limítrofe tiene disminución del desempeño social, mucha dificultad en la relación interpersonal, mucha angustia de separación, sobre todo relacionado a los vínculos sentimentales, ¿ya? Se da que la gente que consume sustancias, hay mucho más trastorno de personalidad limítrofe, ¿ya? Y la gente que consume sustancias, los dos tipos de personalidad que están o son antisociales o son limítrofes, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir con esto, que el tema de los trastornos de personalidad está muy metido en este grupo de uso de sustancias y de trastorno disocial, trastornos de personalidad también, y una serie de desventajas, ¿cierto? Este es un esquema que muestra nada más que, fíjate que los desórdenes de personalidad y la adicción, los desórdenes adictivos, comparten muchas vías neurobiológicas, ¿ya? Por supuesto que esto, aquí es lo que yo les decía antes, hay muchas experiencias adversas tempranas en la infancia que, digamos, trastornos de personalidad de distintos tipos, especialmente el límite con disregulación emocional, disfunción de identidad, mal manejo de la rabia, relaciones interpersonales muy frágiles, ¿ok? Y el tema del suicidio, que es muy importante, pero yo sé que lo hemos hablado en la mañana. Yo quería recalcar, digamos, 2 cosas importantes. En una época en que la ciencia, no sé, los países desarrollados, etcétera, han conseguido, ¿verdad?, mejorar mucho la calidad de vida y han disminuido las tasas, ¿verdad?, han mejorado mucho las tasas de años de vida, etcétera, resulta que el tema del suicidio va en aumento en muchas partes, ¿verdad?
El tema del suicidio es una cuestión muy compleja, multifactorial, pero una de las cosas llamativas, por ejemplo, es que en nuestros adolescentes han aumentado las tasas de suicidio y hay que ver, digamos, por qué lo están haciendo. Actualmente se considera que el suicida pretende acabar con el sufrimiento y agobio psíquico más que con la propia vida. Martínez Domínguez. Se habla de una gradiente suicidalidad que comienza con ideas de morir, luego planificación de alguna forma, ¿verdad? Y finalmente el intento de suicidio y el suicidio consumado. Yo les decía también, ¿verdad?, que en esta población uno ve mucho desapego a la vida. Eso lo dijeron, ¿verdad? Los hombres se suicidan 4 veces más que las mujeres en muchas partes. En los estudios internacionales es súper especial que en la India, por ejemplo, en China, la mujer se suicida más que el hombre. Y el otro día en un estudio veía que, por ejemplo, en la India las mujeres tienen muy poco acceso a muchas cosas, o sea, hay como una sensación de mucho malestar entre ellas. Y en lo que yo les decía en relación, digamos, a esta población en que se mezcla todo esto, que aquí en esta población de chiquillos hay aumento en las conductas de riesgo de estos jóvenes entre 10 y 24, tales como conducta sexual riesgosa. Los chiquillos de esta población tienen harto contacto sexual, han iniciado la vida sexual a los 12, 13 años, antes, las chiquillas antes, por supuesto, pero la posibilidad de que tengan, digamos, que usen algún preservativo o alguna cosa de ese tipo es muy improbable. Por lo tanto, ellos están muy expuestos a riesgos, conducta temeraria, riñas con pares, etc. ¿Ya? Y el tema del modelo, ¿cierto?, que en algún momento planteó la doctora Wasserman, sigue siendo tremendamente vigente, ¿verdad?, con este tema de los factores protectores que tienen mucho que ver con la familia, con el barrio, con la cultura, y factores de riesgo, y este tema de que en algún momento algo desestabiliza a los chiquillos y pasan de un equilibrio a veces bien inestable, frágil. Por ejemplo, los chiquillos en el medio privado de libertad, las cosas que lo alteran no son de repente riñas con el grupo de pares dentro, pero también situaciones externas o sentimentales que saben que la polola, que pasó algo, o con las figuras de apego importantes. La mamá está enferma, le pasó algo al abuelo, etc. Eso ocurre mucho. Vamos a hacer ahora el análisis de este grupo que yo les decía, ¿ya? Pero lo importante es que el modelo MIDA, que es el que usa la UFRO, es un modelo que tiene una serie de, ¿cómo que se llama?, enfoques. La teoría ecológica de desarrollo humano, la criminología evolutiva, enfoque de riesgo, necesidad y receptividad, modelo integrado de intervención diferenciada, que fue lo que partió en Chile con esos 2 investigadores que son canadienses, Leblanc y Frechet. El enfoque psicosocial ecológico, que lo ha trabajado mucho el doctor Pérez Luco, y todo el equipo de abajo, el modelo multidimensional de trayectorias, que son un poquito lo que vamos a ver nosotros, ellos insisten mucho más en trayectorias, son la Paula Alarcón, la doctora Binet, Pérez Luco, que han estado los últimos 10 años trabajando en esto y han sacado este modelo que a nosotros de a poquito, ¿verdad? Lamentablemente de repente falta más contacto entre la universidad y la gente que trabajamos nomás ahí en la práctica, pero de a poquito, ¿verdad?, ha ido, digamos, llegando y hemos ido intercambiando y hay algunos instrumentos como el MASI que vamos a ver, que de alguna forma sirve mucho para la evaluación de la clínica de estos pacientes, que han sido muy de utilidad. El modelo, como les decía, muestra, digamos, estudia variables psicológicas, comportamiento desadaptativo, etc. ¿Ya? Y en relación al trastorno disocial, digamos, ellos hablan de delincuencias transitorias, que es delincuencia como la delincuencia frecuente en la adolescencia, pero que tiene de repente pequeños momentos en que aparece algún tipo de delito, siempre más bien, digamos, delito hacia la propiedad, ¿verdad?, cosas, y la delincuencia persistente, que es la que vamos a revisar en los chiquillos que nosotros tenemos. Y la delincuencia compleja es la delincuencia o la delincuencia sexual, que en realidad los chiquillos son diferentes, los delitos sexuales, o los delitos
en pacientes con trastornos psiquiátricos graves, por ejemplo, un CI bajo, pero muy bajo, una esquizofrenia, digamos, descompensada, etcétera. Entonces aquí está, la delincuencia transitoria es como esporádica y muy inicial y cede rápidamente, pero la delincuencia persistente es la que vamos a hacer el análisis porque en varios de esos grupos hay mucho intento de autoagresión, mucho corte profundo, repetido, y intentos de autoagresión más bien impulsivos. Yo diría que en algunas de esas trayectorias vemos al revés, vemos chiquillos más bien del grupo C de personalidad, más bien un poquito aislado, lo que llamamos la trayectoria desesperanzada, ¿ya? Pasivo desesperanzada, que de repente tienen más riesgo de ser un suicidio, concretarlo, o ideas autoagresivas, pero los otros muchas veces son más impulsivos. Como les decía, están las trayectorias que son la normal desviada, que dentro de la delincuencia persistente, una que se llama transgresora vinculada. Estos son chiquillos que pueden tener mucho delito, pero son capaces de armar vínculos, que son capaces de tener relaciones con sus cercanos, a diferencia de los antisociales estabilizados, que se parecen mucho más el perfil a lo que nosotros llamaríamos trastorno antisocial de personalidad. O sea, son muy fríos, muy transgresores y lo que llamamos, digamos, en el MASI, poderosos. O sea, ellos disfrutan poniéndole la pata encima al resto, ¿me entiendes? Que no es lo habitual, o digamos, por ejemplo, si al otro lo pasa mal, o si tienen una mascota, digamos, probablemente se entretienen sacándole las patas a la mascota. Son distintas, digamos, las características, ¿ya? Y la trayectoria explosiva autodestructiva. Bueno, nosotros vamos a poner esto aquí, ¿ah? Por ejemplo, solamente por describírselo, la normal desviada, el déficit en supervisión parental es como muy importante. Hay riesgo, a ver, parece que me salté una, ahí está. El inicio, por ejemplo, la trayectoria normal desviada, normalmente el inicio es más tardío. Todas las delincuencias más graves, como ocurre en el trastorno disocial descrito en otros países, parten muy tempranamente, a veces a los 9 años, 10 años, los chiquillos están haciendo delitos. Bueno, pero en este caso, la normal desviada es más bien tardío, el volumen de delito es bajo, los delitos son contra la propiedad, no son contra las personas. Hay muchos amigos de los chiquillos que son prosociales, ya. Y en cambio la otra, ¿cómo que se llama? Se fijan, la trayectoria antisocial estabilizada, fíjense, polimorfismo de delito, inicio muy temprano en la infancia, alto volumen de delitos, los delitos tienen planificación, los delitos son contra las personas, ¿ya? Hay variables psicológicas en ello, por ejemplo, los antisociales estabilizados se parecen mucho más a los pacientes con trastorno antisocial de personalidad. En cambio, los trastornos explosivos autodestructivos, la trayectoria se parece mucho más a pacientes limítrofes que tienen, digamos, más bien, ¿cierto? Digamos, por una cosa más impulsiva, más descontrolada, agresión a terceros, o si ellos, digamos, hacen un delito, no tienen problema para, digamos, que salga una persona herida, ¿ya? Una cosa que es re importante, fíjense, chiquillos, que un instrumento que se llama MASI, que es, digamos, un instrumento que Milon lo desarrolló, resulta que es un instrumento que nos sirve mucho para cotejar, digamos, también la clínica, para ver, digamos, de repente uno con los chiquillos conversa y no es capaz de, digamos, visualizar tanto el tema de la tendencia al uso de sustancias, los chiquillos minimizan mucho los rasgos impulsivos, esta misma cosa, digamos, los rasgos más antisociales. Bueno, el MASI resulta que tiene, digamos, escalas que ven los patrones de personalidad, las preocupaciones de los chiquillos propias de la adolescencia. Y si ustedes se fijan aquí, en esta parte, fíjense que, o aquí, por ejemplo, la verdad es que la población adolescente normal tiene distancia en la media de esas conductas que son muy altas, a veces 20 puntos, 30 puntos. Por ejemplo, la escala de suicidalidad en los pacientes de trayectoria explosiva, por ejemplo, se separan 40 puntos. O sea, si el paciente normal puntúa 25, 20, estos chiquillos puntúan a veces 45, o sea, digamos 65 o más puntos. Lo que de repente te pone mucho en alerta, porque son chiquillos que
que de repente, muy rápidamente, impulsivamente, ¿qué es lo que vimos nosotros? Este es un grupo que, como les decía, es un grupo que aproximadamente son 70 de una muestra que debemos tener unos 500 chiquillos que hemos visto, que son, por supuesto, de la población del CIP-CRC Cholchol. Tenemos variables sociodemográficas, familiares, clínicas y variables de infracción de ley. Por ejemplo, veamos una cosa, dentro de las variables sociodemográficas, la relación hombre-mujer es 9:1, hay menos chiquillas que hombres en este estudio. La tendencia de esta población en cuanto a su procedencia corresponde a población urbano marginal en situación de pobreza, con presencia de población mapuche que alcanza 25%. En el caso nuestro, el tema mapuche, hay chiquillos que a veces tienen 2 apellidos mapuche, pero entendemos, digamos, que es más bien, la mamá, por decirte, tiene el segundo apellido mapuche, lo consideramos mapuche, ¿ok? La escolaridad promedio de estos chiquillos de 7 años con deserción escolar en el 85% de la muestra y con 3 años fuera del sistema educativo al momento de ingresar al CIP. Una historia de repitencia que va de 1 a 3 años, solo el 14% alcanza el primer ciclo de enseñanza. La motivación para proseguir estudio es oscilante, pero un 90% se encuentra en proceso de regularización de estudios dentro del sistema, pero con sistemas de educación que son muy pobres. Las mujeres de la muestra presentan una acumulación mayor de desventajas sociales y riesgos que actúan como causa y van perpetuando su marginalidad, como son familias con conducta delictiva, en el 100% de la muestra alcanzan menores niveles de escolaridad, quinto básico, embarazo adolescente, 50%, a diferencia de los chiquillos que tienen 5% de embarazo en sus contactos, ¿verdad? 100% con vinculación a parejas con conducta delictiva, eso es súper llamativo. Los chiquillos, uno habla con ellos y aunque pueda haber una idealización, pero los chiquillos siempre están pensando que las parejas que no sean peladas, que digamos que en realidad, entre comillas, ¿verdad?, que no sean locas y que digamos, que ojalá estudien, que tengan familias relativamente ordenaditas. Yo me río harto con ellos porque le digo, ¿y qué hace contigo esa chiquilla? Porque de repente la describen. Pero de verdad, los chiquillos están tratando de tener parejas que sean distintas. Las chiquillas todas están en relación, el pololo está preso, el pololo no ve para nada al hijo que lo cría la abuela, no sé si me entienden. Entonces, presentan conducta delictiva asociada a figuras vinculares involucradas en delitos. Fíjense, padre, pareja, desarrollando una delincuencia de tipo persistente con características de alta inestabilidad emocional, impulsividad, dependencia emocional, preocupaciones asociadas a discordia familiar, abuso infantil. Estas chiquillas, muchas han sido abusadas, muchas. Comparten con los hombres la exposición a factores de riesgo descritos, pares con conducta delictiva. Lo que más encuentra uno en los chiquillos es, no están en el colegio, y los amigos que tienen, la gente con delincuencia, con trastornos disociales más graves, todos los amigos no están en el colegio, no están estudiando y tienen delito. En ellas, las mujeres, existen estilos de personalidad vinculados a la transgresión junto a estilos relacionados con aflicción y alta inestabilidad emocional, o sea, chiquillas que son muy inestables. Estas chiquillas tienen una alta conducta de cortes dentro, o sea, cualquier estímulo externo o a veces interno, ¿verdad?, sobre todo en relación a los vínculos emocionales, y se cortan, y cuando se cortan no son cortes superficiales, son cortes así que 15 puntos de repente y digamos, y como profundo y todo, y que no son cortes únicos, son cortes repetidos muchas veces, que salen de eso. Algunas de ellas podrían responder a intervenciones basadas en reparación de vínculos emocionales. La verdad es que nosotros con los chiquillos lo que trabajamos en general es hacerle el genograma, trabajar con ellos y hacer que revisen, porque te fijas que los chiquillos muchas veces asumen que son malos, ellos son malos, han fracasado cuando deciden hablar contigo y se sinceran. Cuando tú les muestras el genograma a ellos, y del genograma, digamos, la representación de la familia de origen, que el papá se fue, ellos muchas veces se van dando cuenta que en realidad son resilientes, no son... Otra cosa, el 66% de la muestra hay antecedente de conducta delictiva en algún miembro de la familia. Los hermanos, el 60% está involucrado en delito. La dinámica familiar, un 70% se observa con tendencia a la disfunción, según ¿cómo se llama?, la matriz de Olson. Predominio caótico desligado. La gran mayoría de estas familias
son caóticas, desligadas, no tienen funcionamiento, no se juntan, son desligados, son muy desapegados. Ahí, mientras que los estilos más funcionales, los chiquillos que a veces tienen delincuencia un poquito más benigna, tienen familias mejores y probablemente un apego que ha sido mejor. Nosotros obviamente esto lo hemos retrospectivamente sacado, en el sentido de el tipo de grupo familiar que tenía y digamos el cómo han sido después el estilo de apego de ellos con nosotros. Porque hay chiquillos que han tenido vida en calle mucho tiempo, que la verdad es que, o sea, tienen un apego muy rechazante, o digamos absolutamente así caótico también, en el sentido de que no puede armar vínculo con ellos, ¿ah? Pero uno ve la historia y lo entiende. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esto, se fijan, la gran mayoría de estas familias se ponen aquí como caóticas desligadas, ¿ya? Y dentro de las variables sociodemográficas, ¿cierto? Tenemos que, por ejemplo, la gran mayoría de estos chiquillos han ingresado a la red Sename tempranamente, ¿ya? Las familias se caracterizan por estructuras monoparentales o extensas. Los abuelos muchas veces están involucrados en esto, con ausencia de figura paterna en un 70%. La madre está presente en la crianza en el 85% y en un 50% resulta ser la figura afectiva más significativa, mientras que el padre es reconocido así en el 10% de la muestra. Y pese a la escasa prosocialidad, a nosotros nos llama la atención que hay chiquillas que enganchan mucho más con los papás que con las mamás, ¿va? Pero los papás han estado presos, los papás, digamos, han tenido delitos complicados, han sido castigadores. En un 43.5% de la muestra se observa el desarrollo de estilo de apego desorganizado, evitativo y evitativo rechazante. Son chiquillos que han estado en vida en calle. ¿Qué otra cosa les cuento de esto? Bueno, el trastorno por uso de sustancias, 100% de la muestra presenta dependencia para lo menos una sustancia y a veces dos. ¿Eh? La edad de inicio es 11.6 años, el promedio de sustancia consumida de manera regular es 3 a 4, o sea, son chiquillos que tienen esta mezcla, usan alcohol, tabaco siempre, marihuana, pasta base y benzodiazepina. Esa cosa se debe mucho. El promedio de sustancia consumida de manera regular desde 3 a 4, esas son como las más frecuentes. Y el consumo sostenido de varias sustancias presenta un promedio de 3.5 años. Estaba pensando yo en los estudios de la doctora que dice un pito una vez a la semana. Estos cabros, ¿cómo tendrán el cerebro? De repente dicen que han estado un par de años consumiendo 4 sustancias juntas y cuando ellos consumen marihuana son 10 pitos y más benzodiazepina. 90% cumple criterios para dependencia marihuana, 8 presenta un consumo problemático exclusivo de alcohol. Nosotros hemos tenido chiquillos que han partido muy tempranamente consumiendo alcohol, entonces muy tempranamente tienen dependencia del alcohol. Y con alcohol a veces han tenido delitos que son un delito, pero un delito grave. De repente uno ve chiquillos que el único delito que han tenido es que murieron, o sea, digamos que mataron a una persona, que no se acuerdan, tienen vacío y todo, pero mataron a una persona. Y que no tienen otros delitos, no tienen, digamos... se han observado casos de consumo, bueno... También marihuana, o sea, marihuana y pasta base. Y variable conducta delictiva, la edad autorreportada promedio para el comienzo de conductas infractoras, 11 años con una desviación de 3.5 años. La edad promedio del primer delito judicializado es 14.5. 95% de las y los adolescentes presentan contacto con pares delictivos. El tipo de delincuencia, como la delincuencia persistente, y dentro de las trayectorias, si ustedes se fijan, la trayectoria explosiva autodestructiva con personalidades muy inestables, etcétera, son 32%, antisocial 28%. Ahora, aquí yo tenía, digamos, una cosa de los MASI, pero lo que más me interesa, digamos, un poco, estos son perfiles de MASI, chiquillos, que son entonces estudios en relación a la personalidad y en relación al tipo de preocupaciones que tienen los chiquillos y cuadros clínicos. Y ha sido, digamos, un tipo de estudio que nos ha servido mucho para ir cotejando, digamos, la percepción clínica que tenemos con ellos, ¿ya? Se los voy a dejar aquí, pero por ejemplo, un antisocial estabilizado, o sea, un tipo que se parece mucho a un antisocial,
Fíjense, es autocentrado, es transgresor, poderoso significa que le gusta, digamos, someter al resto, tiene alta tendencia al uso de sustancias, muy impulsivo, tiene, digamos, una cuota de depresividad, digámoslo, y GG, el suicidio está muy alto también, marca alto. Quería solamente colocarle esto, el comportamiento autolesivo de estos chiquillos. El 88% de ellos son impulsivos, o sea, digamos, tienen corte impulsivo, ¿verdad? Las mujeres y los varones, digamos, el 43%. Sin comportamiento autolesivo, los hombres 47%, ya, y las mujeres 12%. Conducta autoagresiva encubierta. La gran mayoría de estos chiquillos tienen esta cosa de salen al medio libre y tienen un choque a 100 kilómetros por hora, robaron un auto y chocaron bajo efecto de alcohol, etc. Entonces, ahí hay un tema, que lo que te digo que es la autoagresión, digamos, encubierta. La conducción de riesgo es muy frecuente en los chiquillos, ¿ya? Y bueno, nosotros, digamos, en el tema del suicidio tenemos la fortuna de que hemos podido siempre contar con ¿cómo es que se llama? Después de evaluar de qué pasó, qué se trató, porque la gran mayoría son chiquillos, digamos, que han tenido conductas de corte, pero muchos tienen también ideación, riesgo, por ejemplo, de ahorcamiento, hemos tenido. Y hemos podido, digamos, evaluarlos, medicarlos. Nosotros normalmente usamos antipsicóticos de última generación, hemos podido usar quetiapina, pero también aripiprazol, hemos usado mucho en estos chiquillos y anda bastante bien. Y por supuesto todo lo que es mandarlo a corta estadía y seguir la evolución de ellos, ¿ok? Un poco eso es lo que yo quería contarles, chiquillos, ¿ok? Bien, agradecemos la presentación al doctor Claudio Espejo y queremos entregarle un regalo en representación de la Universidad Austral y la Fundación Tierra Esperanza, para lo cual se acerca la académica Carolina Zambrano. Muchas gracias, doctor. Bien, les recordamos que las preguntas que se han realizado se les harán a los expositores al finalizar la jornada de la tarde en el plenario y a continuación los invitamos a dirigirse nuevamente al hall de la Dirección de Asuntos Estudiantiles a un coffee break durante 20 minutos. Gracias.